Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno estar otra vez con vos por este medio, impartiendo o impartidos con la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios nos imparte a todos, ¿sí? Estaba pensando qué motivo es ver crecer a los hijos, ¿no? O a nuestros seres queridos. Y bueno, nos alegramos, hasta nos sentimos orgullosos, ¿no? Y comparándolo con nosotros, que recibimos nueva vida, también tenemos que crecer, ¿sí? Y en ese sentido, quería meditar con vos una palabra acerca de Jesucristo. Vos sabés que Jesucristo es nuestro ejemplo de vida, de esta nueva vida que nosotros recibimos, porque de verdad Él es nuestra vida, ¿no? Y también me puse a pensar cómo se habrán sentido José y María como padres terrenales de Jesús, ¿no? Para nosotros hoy Jesucristo, por supuesto, es el modelo terminado, ¿no? El modelo que nosotros tenemos que seguir. Y esto es un desafío, porque tenemos que vivir en Él permanentemente. El tema es cómo hacerlo, ¿no? A veces pensamos que es algo teórico, quisiéramos que nos den toda una cartilla explicándonos cómo vamos a hacer esto. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, entre otras cosas, por medio de los apóstoles, que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y para esto te invito a leer en el libro de Lucas y vamos a ver el relato de cómo fue su crecimiento. Si bien es cierto que son muy pocas las cosas que sabemos de Jesús cuando era niño, sin embargo, nos dice cómo fue creciendo Jesús humano, ¿no? Como criatura. Entonces, en Lucas 12 nos cuenta el crecimiento, la presentación en el templo, y en el versículo 40 se nos hace un resumen simplemente de cómo fue Jesús creciendo, ¿no? Hasta que tuvo 12 años, que subió a Jerusalén con sus padres. Y entonces este versículo dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Acá vemos que era natural su crecimiento humano, y se puede dar cuenta, si bien no se nos dice detalles, de cómo era ese crecimiento. Un crecimiento del cual nosotros tenemos que tomar ejemplo para nuestra nueva vida. Esta vida que recibimos de Dios y que necesitamos vivirla, es decir, necesitamos transitarla hasta el día que nos venga a buscar el Señor, ¿no? Y la palabra de Dios es clara cuando dice que crecía y se fortalecía. Y en este caso estamos hablando de lo físico y lo intelectual, ¿sí? Ustedes saben que esto también es natural en nosotros, aunque tal vez no teníamos la nueva vida todavía, pero sí físicamente e intelectualmente fuimos creciendo, ¿no? Ahora, en esta nueva vida que nosotros tenemos en el Señor, también necesitamos crecer. Cuenta lo físico y lo intelectual, cuenta, no queda aparte, porque somos un ser integral. Y cuando el Señor nos trajo salvación a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces no podemos dejar nada fuera, ¿sí? Entonces, como cualquier ser humano, obvio, crecemos en edad, Jesús también creció en edad, y en este caso Jesús
tenía un plus. ¿Cuál era el plus que nosotros tenemos que desarrollar? Porque en la vida nueva también tenemos este plus. Atenti con esto, ¿sí? ¿Cuál era el plus? La sabiduría y la gracia de Dios. Dos cosas que el hombre natural no lo puede tener, ¿sí? No lo tiene, por naturaleza no lo tiene. Pero el que nació de Dios sí lo tiene. Entonces, son aspectos a trabajar en el crecimiento, ¿sí? Si Él es nuestro ejemplo a seguir, entonces también debemos ser así, ¿no es cierto? Ocuparnos de nuestro crecimiento. Crecer en lo físico, bueno, sí, se trata de la salud, de buscar los medios para estar bien, para estar fuertes, ¿sí? Agotar todas las instancias necesarias para no ser debiluchos frente a los desafíos de la vida, como por ejemplo, prepararnos para trabajar, ¿sí? Intelectualmente, el crecimiento intelectual tiene que ver con la preparación, por ejemplo, en la lectura. Parece algo tan trivial y pasajero, pero es necesario crecer para poder conocer algunas cosas naturales de esta vida. La lectura también es un disparador para adquirir información sobre cómo resolver tareas escolares, ¿no? Comparar marcas y precios en los supermercados, realizar un emprendimiento de trabajo, por ejemplo, concluir carreras terciarias, universitarias, para no ser engañados o estafados en algunos trámites que tenemos que hacer. Es decir, podemos crecer y debemos crecer. Ahora, yo supongo que Jesús veía con sumo interés la profesión de su padre. Se me ocurre, esto no lo dice la Biblia. Y creo que hasta podía sacar algunos cálculos en la carpintería, ¿no? Porque él crecía intelectualmente también, física e intelectualmente. Quiere decir que era un buen alumno en la escuela de los hebreos, que ellos estudiaban la palabra. Y nosotros también debemos poner nuestras fichas ahí, ¿sí? Crecer en la palabra. El intelecto nos sirve para eso también, para leer bien las escrituras, para averiguar y para saber, ¿no? Cómo se vive esta nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y obvio, todo esto es necesario mientras estemos en esta tierra, porque también es parte de nuestro testimonio. Acordate que la gente nos ve a nosotros, ¿sí? Entonces se dan cuenta si crecimos o no en esta vida de Dios que el Señor nos ha dado, ¿sí? Si crecimos en lo físico, también es obvio. Y si crecimos en lo intelectual, también se dan cuenta, ¿no? Y sin embargo, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos solamente con lo físico, no podemos quedarnos solamente con lo intelectual, sino que hay que avanzar. Hay que crecer en la sabiduría, ¿sí? Que se trata de un entendimiento mayor, un entendimiento de las cosas del reino. Cristo es la sabiduría que habita en nosotros, es verdad, pero si está estática, si no sabemos para qué sirve o en qué la tenemos que utilizar, en qué circunstancias tenemos que ser sabios en el espíritu, sabios para decidir, entonces no estamos creciendo, ¿sí? Después la Biblia nos cuenta también que ya cuando Jesús aparece en el Jordán para bautizarse, lo vemos utilizando la sabiduría de Dios para hablar con Juan. Juan era un hombre de Dios que estaba acostumbrado, ¿sí?, a recibir a los pecadores y por eso no quería bautizar a Jesús. Pero Jesús usó esa sabiduría que tenía de Dios para cumplir la justicia. Él le dijo, no, bautízame porque es
justo que yo me bautice. ¡Wow! A pesar de que no lo necesitaba. Por testimonio, sabiduría de Dios, ¿sí? Que después le sirvió, obvio, para todo lo que vendría. Entonces, Jesús se preparó toda la vida para servir a Dios. En su carne, Jesús humano, ¿sí? Y ahora quiero también detenerme un ratitito en la vida de José y María. La Biblia no nos cuenta mucho de ellos, pero sí sabemos que no se contentaron solo con verlo grande, un muchacho bueno, una buena persona, que obvio lo era, pero ellos no se contentaron solamente con eso, lo prepararon para el servicio. Y si uno presta atención, el relato dice que ellos subían todos los años a adorar a Dios en Jerusalén. Era el lugar que ellos tenían que adorar. Y ellos iban. Ahora, Jesús estaba al tanto de la devoción de sus padres respecto a Dios. Cuando era niño, necesitaba esta formación familiar, ¿sí? Después, cuando ya fue grande, usó toda esa sabiduría para predicar el reino de Dios. Entonces, crecer en la gracia delante de Dios y de los hombres es necesario. Son cosas que nosotros tenemos que prestar atención para no quedarnos, para no achatarnos en esta vida de fe que vivimos, ¿no? Hoy podemos decir en una forma sencilla que sabían ubicarse. Porque no solo era inteligente, sino también era sabio. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que ser inteligentes, que de hecho lo somos, pero a la vez sabios. Podemos ubicarnos en cada circunstancia, vivir las cosas con la sabiduría de Dios. Sabía a quién confrontar, porque él confrontaba a los religiosos nada más, y sabía a quién le tenía que tener misericordia, hablarle simplemente con amor, porque sabía su condición, ¿no? Pero esto se fue gestando en su casa, cuando era chico, y ahora lo tenía que utilizar en su ministerio. Mira, el Espíritu Santo operaba en él. ¿Y sabes por qué operaba? Porque estaba crecido, porque actuaba con sabiduría. No nos quedemos en la historia, ¿sí? Aunque es un buen ejemplo, hoy tenemos de Dios una familia que honra a Dios y que le sirve a Dios. Esta familia que te fue dada en la iglesia, ¿sí? Así que crezcamos juntos en sabiduría y en gracia para con Dios, con los hombres. Todo lo que vivimos en esta tierra, mi hermano, mi hermana, si no nos prepara para vivir plenamente en el reino de Dios, no nos sirve de nada. Porque todo va a perecer un día. Sin embargo, dice la palabra, que esa palabra de Dios implantada en nuestros corazones, que es su persona, su palabra, eso va con nosotros por la eternidad. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos para crecer en esta vida de Dios va a tener una connotación eterna. Nos sigue, ¿sí? Cuando estemos viviendo con Él por siempre. Mi hermano, si estamos creciendo, se nota. Porque las cosas terrenales y pasajeras es como que se van opacando en nosotros. Vamos como perdiendo interés en algunas cosas que ya sabemos que se rompen, que se gastan, que se tiran, que nos aburren, que las tenemos que desechar, ¿sí? Sin embargo, cuando crecemos en el conocimiento de Dios y en sus revelaciones eternas, mi hermano, eso nos acompaña para siempre. Eso no va a tener pérdida de ninguna manera, ¿sí? Así que es buenísimo prepararnos física e intelectualmente, pero no nos quedemos ahí. Si nos quedamos ahí, vamos a hacer muy poco hasta para nosotros mismos, y no habremos hecho nada por los demás. Sin embargo,
si avanzamos en la sabiduría y en la gracia de Dios, estaremos trayendo ganancias para el reino de Dios. Su justicia se hará ver en nosotros, en nuestros actos, y tendremos galardones, premios, cuando al fin estemos en su presencia por toda la eternidad. Mira, si vivimos Cristo, no dejaremos de crecer. Así que te invito ahora para orar juntos. El tema es no aflojar, mi hermano, en esto de crecer en el Señor. Son 4 aspectos en los que creció Jesús y se ve que fue lo más importante porque es lo único que registra la Biblia. Crecía, se fortalecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios. Y a nosotros no nos queda menos. Esto lo hizo Jesús en los días de su carne. Y todavía que nosotros estamos en esta carne, vivamos esta vida de Dios con fe y sigamos creciendo, porque eso traerá muchas ganancias para nosotros en esta vida y en la venidera, y también para todos los que nos rodean. ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso que nos dejas ver a través de tu palabra. Esta revelación del crecimiento de Jesucristo, nuestro Señor, de cuando era chico y de cuando crecía, Señor, en sabiduría y en gracia para contigo y para con los hombres. Señor, te damos gracias porque vemos que es posible, y más que nada porque tú estás en nosotros. Señor, nos has regalado la vida de tu Hijo amado. Cristo en nosotros, Señor, es la sabiduría que necesitamos. Es la gracia que necesitamos delante de ti. Es la fortaleza que necesitamos, Señor, física, intelectualmente, para seguir adelante en esta vida gloriosa, siendo ejemplo para los demás, porque sabemos que hay muchas personas que todavía necesitan encontrarse contigo, necesitan ver que hay una esperanza, necesitan saber que tú les amas, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, tú ahora nos dejaste como ejemplo para otras personas. Así que te ruego, Señor, que nuestra inquietud siempre sea crecer en ti siempre, crecer como creció Jesús para cumplir su ministerio y ser sabio y lleno de gracia, Señor, para predicar tu palabra, para hacer tu obra, para cumplir el propósito por lo cual lo mandaste y para que nosotros fuéramos beneficiarios. Señor, te damos gracias y rogamos, Señor, que sea, Dios mío, tu Espíritu Santo inquietándonos todos los días, en todas las etapas de nuestra vida, en todas las circunstancias, Señor, que nos tocan vivir en esta vida, para que nosotros podamos crecer, no detenernos. Señor, te amamos, te glorificamos, te damos gracias, porque sabemos que estás con nosotros, en nosotros, por nosotros, vives en nosotros y queremos disfrutarte. Amén. Amén. Muchas bendiciones para estos días que vienen.